Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana os traigo este cómic que es uno de mis favoritos, V de Vendetta, guionizado por Alan Moore y dibujado por David Lloyd, y es una creación entre ambos, o sea que aunque el guión lo haga Moore no quiere decir que David Lloyd no colaborase, porque de hecho la idea inicial surgió de él. Y es importante decir que empezó a publicarse en blanco y negro en una revista de Inglaterra, en Warrior, pero que desgraciadamente quebró antes de que se pudiese terminar con V de Vendetta, y finalmente al cabo de unos años pues lo terminó recogiendo DC Comics y se terminó publicando allí. En concreto se publicó entre 1982 y 1989, o sea que pasó bastante tiempo, y tiene 265 páginas únicamente de cómic. La versión integral como esta tiene 305 páginas. Actualmente se publica por ECC Comics en España. Como veis, mi edición pues es muy abuela, ya que está publicado por Planeta de Agostini, que hace 500 años que no tienen los derechos de los cómics de DC, y me costó en su momento pues 17,95. ECC actualmente tiene dos ediciones publicándose bajo el sello Vértigo, una en tapa blanda que vale 25 euros y otro en edición deluxe, que digo yo que como mínimo será en tapa dura, ya que vale la friolera de 45 euros. O sea, no sé cuál es la diferencia entre las dos ediciones, pero alguna diferencia tiene que haber, aparte de que sea tapa dura. El guión es muy bueno y muy maduro, a pesar de que es una de las primeras obras de Moore, con diferentes capas de lectura, que enfrenta a dos ideologías opuestas, el fascismo y el anarquismo. Moore no se inclina en ningún momento para que una sea mejor que la otra, aunque irónicamente él es anarquista. La narrativa gráfica es simplemente espectacular, ya que cambia la forma narrativa según conviene al cómic, por lo que ofrece diferentes estilos para que la narrativa sea muy ligera y acompañe al guión. O sea, es genial simplemente. El dibujo para mí es lo peor, porque a pesar de que aguanta muy bien el paso de los años, porque este cómic pues ya hará casi 40 años que se empezó a publicar, pero el hecho de que se utilicen sombras muy intensas y un cepillo seco por parte de David Lloyd, debido a que inicialmente se publicaba en blanco y negro, hace que las sombras sean muy intensas y que los rasgos de las caras, sobre todo, sean poco detalladas y que sea a veces muy difícil distinguir a los personajes. Por eso es importante saber quién es quién. Yo me he leído el cómic varias veces y os aseguro que aún uso un esquema al lado de quién es quién, para tener las cosas claras. Finalmente el color pues son tonos apastelados, no sé si es más por el hecho de que es un cómic viejo, pero que aguanta bien. Utiliza una paleta predominante de azules y ocres, seguramente pues para acompañar el tono deprimente del cómic. Y además, en la tercera última parte, los colores ni siquiera son los naturales de los rasgos de las personas y de las cosas, sino que se difumina todo para enfatizar el caos que se está viviendo en la novela. La historia se sitúa en una Inglaterra postapocalíptica en los años 90, después de que haya habido una guerra nuclear en los años 80 que básicamente ha destruido el resto del mundo, y Inglaterra simplemente se ha salvado porque al ganar los laboralistas pues sacaron todas las armas nucleares de Inglaterra y entonces a ellos no les bombardearon, por lo que no se han extinguido, aunque el invierno nuclear del resto sí que les ha afectado, por lo que la sociedad entró en colapso. Aprovechando este caos absoluto del colapso, aparece un partido de extrema derecha que se llama Fuego Nórdico, que aprovecha para instaurar un gobierno completamente autoritario que persigue a las minorías raciales, a los homosexuales y a los socialistas, encerrándolos en campos de concentración de los que por supuesto no salen. El partido, que de momento únicamente controla Inglaterra, pero evidentemente aspira a controlar el resto del Reino Unido, vigila a toda la población a través de micrófonos y cámaras instaladas en todos los sitios, incluso en las habitaciones privadas de las casas particulares de los miembros del partido, todo ello controlado por Destino, que Destino es un superordenador al que está toda la información conectada y que es supervisado por el líder. Las partes del gobierno, o sea, de Fuego Nórdico, son la cabeza, el ojo, la oreja, la nariz y la boca, lo cual me parece muy original. La cabeza es, por supuesto, el líder, que es Adam James Susan. El ojo, que es la videovigilancia, está controlada por Conrad Heyer. La oreja, que es
los micrófonos, o sea, la audiovigilancia, está controlada por Brian Etheridge. La nariz, que es la policía normal, o sea, el New Scotland Yard, porque el Scotland Yard anterior está difunto, está controlada por Eric Finch. El dedo, que es la policía secreta, que en realidad es la que lo mueve todo, está controlada por Almond. Y finalmente la boca es la propaganda, que está controlada por Roger Dascombe, que es una persona pues bastante asquerosa, como lo son todos, pero él especialmente. Y la consigna del partido es Inglaterra prevalece, o sea, es genial. Como os he dicho antes, es importante tener esta estructura en la cabeza de quién es quién, porque así cuando hay conversaciones entre ellos, tener claro, o sea, a quién se están dirigiendo, porque, como os digo, los rasgos faciales son difíciles de distinguir y te puede llevar a un caos en la cabeza. A mí me pasó la primera vez. Habiendo establecido esto, hay que decir que Inglaterra es un sitio pobre, a pesar de que haya aparecido este partido desde hace ya unos años, en el que no hay comida para todos y donde únicamente viven bien los que están relacionados con el partido, pues como pasa con muchos tipos de estas estructuras. En este contexto aparece el misterioso V, que es un hombre que no vemos su cara, sino que lleva una máscara de Guy Fawkes y viste de época, o sea, de la época de Guy Fawkes del siglo XVII, y aunque nunca sabemos su nombre, sí sabemos que V es un superviviente de los campos de concentración y que defensa la anarquía y que busca vengarse de todos aquellos que lo torturaron en los campos de concentración, a la vez que hace explotar cosas. Desde la primera página, de hecho, queda claro que V está completamente loco y que puede llegar a ser muy cruel, por coherentes que puedan parecer sus acciones, por lo que Moore lo sitúa como un antihéroe y no como un héroe, cosa que en la película no sucede. Todo esto queda claro en los discursos que hace él solo antes de hacer un ataque, o cuando, por ejemplo, habla con la justicia, o sea, con la estatua, o sin estatua, simplemente habla él solo, o cita poemas que solo él conoce porque evidentemente la cultura está prohibida, y además de que es extremadamente extravagante. Del mismo modo, los antagonistas también son humanizados en el hecho de que son desarrollados y están muy definidos por los autores, ya que hay una parte del cómic que se dedica exclusivamente a esto, cosa que es de agradecer, ya que no son simplemente personajes negros que están allí y que hay que eliminar, sino que al humanizarlos es algo que te ayuda a no inclinarte por uno o por otro, o ver uno como buenos y malos, aunque evidentemente el partido es malo. Pero V también puede ser malo. El cómic así está dividido en 3 libros. El primero, el libro 1, es Europa tras el reinado, y que introduce y desarrolla la figura de V. El segundo libro es El cabaret del vicio, que desarrolla los personajes secundarios y los antagonistas. Y finalmente el tercer libro es La tierra de haz lo que te plazca, que es el caos por la caída de los líderes del partido que se vive pues en Inglaterra. Como os decía antes, este cómic fue adaptado a película en 2005 por los hermanos Wachowski y protagonizado por Hugo Weaving y Natalie Portman. Se cambian muchísimas cosas, la principal es que hacen a V una figura mucho más benigna y claramente para que se adapte a la figura del héroe, por lo que está claro que el cómic es muchísimo más rico, aunque tengo que deciros que cuando salió la película, a mí es una película que me encantó y que hacía ver a todas mis amigas cada vez que se quedaban a dormir si no la habían visto. Respecto a la trama, pues el cómic empieza la noche de Guy Fawkes de 1997, que es el 5 de noviembre, en la que una chica de 16 años, Ivy Hammond, para poder sobrevivir decide prostituirse con la mala suerte de que a quien ofrece sus servicios es a miembros del dedo, o sea, de la policía secreta, que le dicen que eso es un delito y que por lo tanto tendrán que tomar medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues violarla, torturarla y después matarla. O sea, así de majos son. En este momento aparece V por primera vez, que mata a los policías y salva a Ivy, y después de ello hace estallar el Parlamento como primer acto de su revolución anarquista. Después de esto se lleva a Ivy a su guarida, a la que llama la Galería de las Sombras, en la que están colgados pues, un montón de cuadros, hay libros, toda la cultura que fuera está prohibida y que Ivy no conoce porque cuando sucedió la guerra nuclear ella era una niña, y le dice que se puede quedar todo lo que quiera. Además,
como os digo, pues le muestra todo el arte y las obras que el partido ha prohibido para que ella pueda adquirir cierta cultura. Este ataque al Parlamento hace que Eric Finch, que es el jefe de la policía normal, de la nariz, inicia una investigación de V como terrorista, evidentemente. Pero Finch tiene que lidiar y discutir todos sus movimientos con el dedo, que solamente hace que ponerle problemas, y además con el líder, con Susan, aunque este está más preocupado de su relación con Destino que de la marcha de país. Habéis oído bien, de Destino, que es el superordenador que lo controla todo, y es que tiene una relación con ese ordenador muy preocupante y que te hace sentir una desazón muy desagradable, por decirlo de algún modo. Después de este ataque, V rapta a la voz de Destino, a Lewis Procero, que es el encargado de transmitir todos los mensajes propagandísticos del partido y dar las noticias. Bueno, todo lo que tenga que salir del partido sale de su voz. Y que estaba al frente del campo de concentración en el que V estuvo encerrado. ¿Y qué hace? Pues provocarle una crisis mental al obligarle a revivir sus acciones como comandante del campo de concentración utilizando su preciada colección de muñecas de la que está muy orgulloso, a las que prende fuego y claro, se queda pues cao. A partir de esto, pues V va atacando a diferentes miembros del partido para ir creando el caos, que resultan ser personas que estaban en el campo de concentración, por lo que se crea esta dicotomía en V de que no sabe si realmente únicamente lo mueve la venganza o bien cambiar el régimen por el anarquismo. Es una de las cosas que Moore desde el principio no quería que quedase claro y que no se resuelve. Está claro que en la película se inclinan por una cosa, pero yo creo que ese es uno de los encantos de este cómic y que por eso os digo que hay diferentes capas de lectura. Por su lado, Ivy se ve dividida entre ayudarlo, ya que le salvó la vida, y quiere que este partido pues tenga problemas porque le ha jodido la vida, pero a la vez se niega a colaborar en la muerte de nadie y es evidente que a V no le importa quién se lleve por su camino, o sea, sean miembros del partido o incluso ciudadanos normales. Hay que decir que Ivy pues tuvo una historia un poco complicada, que realmente es la que viven la mayor parte de las niñas en esa Inglaterra, ya que cuando pasó la guerra nuclear, poco después su madre murió enferma, seguramente por alguna enfermedad provocada por la radiación, y su padre, con quien se quedó únicamente, fue metido en los campos de concentración porque era socialista, y ella terminó en un orfanato. Y allí creció, y qué pasa que como no hay comida suficiente para alimentarlos a todos, pues muchas chicas a los 16 años, que es lo que tiene ella, deciden prostituirse para poder ganar algo de dinero y poder sobrevivir al fin y al cabo, porque en nada se quedarán sin ningún tipo de institución que las cuide, se quedarán en la calle, tendrán que buscarse la vida y realmente no hay trabajo para las mujeres y no hay una solución para ellas. Es una organización tremendamente machista en este sentido. Como os digo, es un cómic muy rico y es por esa razón que hemos hecho un vídeo con Dialéctica hablando de todo esto, y que si os gusta el cómic os interesará muchísimo porque hablamos del totalitarismo, de la anarquía, del bien y el mal, entre comillas, o sea, de todas las cosas que surgen aquí y será muy interesante. Os dejo el link aquí arriba. Igualmente al final del vídeo tendréis el enlace directo en miniatura y también estará en la descripción. Gracias a la magia de la edición que ahora tengo, os voy a enseñar un poco del cómic, ya que se me había olvidado en el vídeo original, empezando con la portada, que como veis es la máscara de Guy Fawkes que utiliza V y que es una ilustración normal con escala de tonos que no se ve luego en el cómic porque predominan las sombras negras al publicarse originalmente en blanco y negro. Así, estas son de las primeras páginas, cuando Ivy es atacada y aparece V y mata a los miembros del dedo. Y como veis, pues utiliza unos colores muy peculiares, ya que a veces ni siquiera respeta los colores naturales. Pero se ve también el predominio de los negros y cómo influye esto en distinguir los rasgos de las personas, que se verá mucho más después. Aquí, por ejemplo, vemos cuando explota el Parlamento. Y vemos ya al líder del partido, aquí, con su máquina del destino, viendo cómo sucede todo y sin importarle un pimiento, prácticamente. Estas páginas también me gustan mucho porque se ve claramente la diferencia
y a la vez cómo se parecen el líder y V, porque cada uno está obsesionado con sus cosas. Por un lado, el líder pues está obsesionado con Destino, con su ordenador y en pasarse la vida encerrado allí, y por el otro, pues a V con su obsesión con la justicia, que le está haciendo una declaración y un soneto mientras le dice que le ha traicionado si ha ido a la cama con otro, para al final hacerla explotar. Esto es el inicio también del cómic, o sea que no os estoy petando nada. Y finalmente un último ejemplo para que veáis cómo cambia la narrativa según le interesa a Moore. Os enseño esta doble página que se lee así, que es genial porque a la vez que se está escuchando la canción y que Ivy y V bailan, pues explica de fondo la historia de un personaje secundario. Esta combinación de narrativas hace que sea simplemente sublime, como os decía. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, y si no, dadle a un like. Dejad comentarios, que siempre los leo, siempre los contesto y me gusta leerlos. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que os avise de mis vídeos, porque si no, YouTube no lo hace, como os digo siempre. Y bueno, nos vemos la semana que viene.